Ayer por el grupo de WhatsApp los invité a que prepararan la lectura en la que estaremos el día de hoy. Yo soy un convencido de que para aprender hay que prepararse y que cada persona que quiere aprender debe venir con la mente y el corazón preparado. Debe orar y debe leer con anterioridad la palabra que ese día va a ser predicada, porque va a haber mucho más provecho de ella, va a haber mucho más entendimiento que si usted llega desprevenidamente simplemente para esperar a ver qué quiere decirle el Señor. Si usted está motivado y deseoso y le pide al Señor que le hable por su palabra, pues creo que eso va a tener un resultado diferente. Y también pienso que nosotros debemos cultivar entre nosotros el deseo, no solamente de que nos enseñen, sino el deseo de aprender. Si usted viene con el deseo de aprender, la mitad del terreno está ganado. Pero si viene solamente para que le enseñen, todavía está lejos de estar sintonizado con lo que Dios quiere decirle. Entonces espero que hayan podido leer el pasaje que está en esta mañana en Efesios capítulo 6, entre los versos 10 y 20. Estamos durante estos meses hablando acerca de la oración y ha sido nuestro deseo que esa oración se vuelva real en nuestras vidas, que el Señor nos motive a orar, que ponga sus propios deseos en nosotros. Y este pasaje en esta mañana está para ello. Por si alguno no leyó el pasaje, lo vamos a leer rápidamente. Yo lo voy a leer no sé de qué versión lo leeré. Lo vamos a leer de la Nueva Versión Internacional, pero lo voy a predicar desde la Biblia de las Américas. Dice el versículo 10 del capítulo 6 de la carta a los Efesios: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esta parte final de la carta a los Efesios comienza, como muchas veces en la Biblia, haciendo una conexión con lo que está atrás. Algunas versiones de la Biblia dicen por lo demás, otras dicen finalmente, otras dicen por último, otras dicen una palabra final.
pero siempre están conectando esto que acabamos de leer con lo que está atrás. En la carta a los Efesios, Pablo revela qué es la iglesia y lo misteriosa que ha sido la conformación de la iglesia, para luego decir, como ahora somos iglesia, debemos vivir de una manera diferente. Y capítulos atrás comienza desde el capítulo más o menos 4, dice por ejemplo en el versículo 1, vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Después de decirles quiénes son, les dicen ahora vivan de acuerdo a lo que son. Y comienza a decir que debemos ser transformados, que debemos ser cambiados, que debe haber una nueva vida en Cristo para vivir. Y esa vida en los capítulos siguientes se va a ver reflejada en la vida matrimonial, en la relación con los hijos, en el trabajo, que es lo que está en los capítulos 5 y aún en el comienzo del 6. Entonces en este momento Pablo comienza diciendo, por lo demás, por último, finalmente, casi que en vista de todo lo que ya les he dicho, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué necesitaremos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza? Ese es un muy buen primer motivo. Si en realidad consideramos que somos débiles, pues necesitamos fortaleza. ¿Para qué? Pues yo creo que es para todas esas cosas que en la carta a los Efesios Pablo estuvo diciendo. Es para que vivamos de la manera que es digna de nuestro llamamiento, para que, en otras palabras, nos convirtamos en aquello que el Señor dice que nosotros somos, en todas las áreas de nuestra vida. Eso no se produce sencillamente solo, sino que en esta parte final, y eso es lo que quiero resaltar en esta mañana, hay una oposición para que eso suceda. Hay una oposición para que eso suceda. ¿Les gustan las películas de guerra? ¿A Dianita sí le gustan las películas de guerra? Ah. Hay una que tiene nombre de guerra, pero es la guerra de la persona cristiana con el diablo, la cuarta guerra. Y ella le ora al Sí. Señor y tiene un sitio para oración. Sí, bueno, yo me refería más a las películas que son de guerra, guerra, guerra. En este mundo actual, las guerras están a la orden del día. No pasa un día sin que usted oiga lo que está sucediendo en la guerra entre Rusia y Ucrania, o lo que está sucediendo entre Israel y la Franja de Gaza. Pero no son las únicas, hay muchas otras. A veces pienso que no sabemos nosotros lo que es una guerra. Y la vemos como en una película, la vemos de lejos. Como que no tenemos una idea, como, pues sí, allá hay una guerra, eso es por allá lejos. Hay una guerra. Vi una película ganadora del Oscar que se llama, ¿cómo es, Santi? Sin novedad en el frente.
sin novedad en el frente. Es una película alemana. Ganó, creo que hace como 2 años, el Oscar a mejor película extranjera, o el año pasado. Y cuenta las crudezas de la Primera Guerra Mundial en la vida de un joven en particular. Y es tan pero tan triste, es tan pero tan crudo, como van ellos a la guerra pensando que eso es como cualquier cosa, como algo muy divertido. Pero ver luego el dolor, el desastre, la muerte, la pérdida, o sea, muestra la guerra desde otra perspectiva. Y en esta mañana vamos a hablar de la oración. Pero el objetivo y mi oración es que usted entienda por qué necesita orar. Para los que les gusta anotar el título, pues yo escribí aquí: la urgencia de la oración. 2 puntos, como un subtítulo: la guerra del Señor y la batalla del cristiano. Se lo repito: la urgencia de la oración. 2 puntos: la guerra del Señor y la batalla del cristiano. Así es que cuando comienza diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, nos está diciendo, primero que todo, ¿dónde está la fuente de poder? ¿Cuál es la fuente de poder? El Señor. Y nos dice qué clase de fuerza es la que Él brinda. Es una sumamente poderosa. ¿Por qué dice esto? Bueno, básicamente quiero decirles 2 cosas. Una de ellas es que necesitamos una conciencia de guerra. Necesitamos conciencia de guerra. Y la otra es que debemos hacer oraciones con actitud de guerra. Este es un pasaje amplio que tiene muchas cosas allí dentro, pero yo no voy a tratarlas todas. Solamente lo que creo que es pertinente para nuestro tema de estos meses, que ha sido la oración. Lo primero que quisiera decirle es que vivimos la realidad de un conflicto, pero parece que no nos diéramos cuenta de ello. Está por toda la Escritura, por toda la Biblia. Comenzó en la rebelión de ese querubín esplendoroso contra Dios. Continuó en la decisión de Adán y Eva de rebelarse contra el Señor. Y desde entonces ha corrido por toda la historia. Por toda la historia. Con todos los pueblos. Todos intentaron rebelarse contra Dios. Por eso hubo un diluvio. Por eso hubo una confusión de lenguas en Babel. Por eso el pueblo de Israel numerosas veces desconoció a su Dios y finalmente fue llevado al cautiverio. Por eso, cuando el Salvador fue enviado, el enemigo incitó a los hombres para que se rebelaran contra él y lo llevaran a lo que vimos toda esta semana, a una cruz, para deshacerse de él, para matarlo, para exterminarlo. Pero qué bueno que tal cosa es imposible. Por eso él resucitó y se levantó de los muertos. Y a pesar de que el Señor ha vencido, nuestro enemigo o nuestros enemigos siguen activos y peleando porque no quieren aceptar su derrota. Y hasta el final de los tiempos veremos ese conflicto.
Eso es lo que describe Apocalipsis, un conflicto final, en donde ya hay un ganador. ¿Cree usted que vivimos en medio de un conflicto? Pero a veces pareciera que no. Si lo que hemos leído acá en este pasaje no es suficiente, pues hay muchos otros pasajes. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:7, Pablo dijo: he peleado ¿qué? La buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. A Timoteo lo exhortó en 1 de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla. Las expresiones y las ilustraciones de guerra, de conflicto, llama a los creyentes soldados. Es todo el conflicto en el que vivimos. Pero ¿será igual vivir en medio de una guerra que vivir lejos de la guerra? ¿Cómo creen que se diferencia la vida de los ucranianos y de los rusos en este instante de nuestras vidas? Son muy diferentes. Una cosa es ir en un crucero de vacaciones y otra es ir en un buque de guerra. La economía de guerra, ¿qué requiere? Austeridad. Ya las cosas que eran importantes y valiosas para usted no lo son. Los lujos no son necesarios. Usted mide la comida. Cuando viví en Ucrania, ellos tienen muchos museos acerca, y en Rusia también, de la Segunda Guerra Mundial, y tienen el pan en un lugar muy alto, porque ellos soportaron varios cercos por años solo comiendo pan, porque los alemanes los atacaron y los rodearon y querían matarlos de hambre. Es muy diferente una vida en la que vivimos como si no pasara nada y una en la que sabemos que hay guerra. ¿Qué pasaría si comenzamos a oír explosiones aquí y disparos? ¿Seguiríamos aquí sentados hablando? Probablemente no. Nuestra actitud sería muy, muy diferente. Entonces, en esta mañana quiero persuadirlo con la escritura de que estamos en guerra. Estamos en medio de un conflicto. ¿Sabían eso? Un conflicto espiritual que lleva toda la historia de la humanidad, que tiene su antagonista, el diablo, Satanás, y por supuesto al único y soberano Dios. Pero no quiero que se vaya a engañar, porque algunas personas en su mente dicen: sí, esto es como estaba diciendo Pedrito, esto es una pelea de boxeo, ¿no? Y ahí pum, 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 se van dando puños. No, eso no es así. Dios es, como lo estábamos cantando ahorita, todopoderoso. A Él no hay quien se le enfrente. El que piensa que Satanás le puede ganar una partida a Dios tiene que ir a la Biblia y tiene que conocer quién es Dios. Satanás es solamente un rebelde que se opone a Él, pero Él no es todopoderoso. Él es un ser creado por Dios y Dios está muy por encima de todo lo que Él pueda significar. Así es que de principio a fin esta batalla, esta guerra es una victoria del Señor. Comenzó allí en la tierra en Génesis 3, cuando el hombre se rebeló, incitado por Satanás, pero decidiendo él, ¿no? Hoy en día esto de la batalla y la guerra espiritual puede irse a dos extremos. Una, hay gente que dice: no, Satanás, esos son cuentos, eso no existe. El diablo,
¿Han visto gente así? Dice, no, 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 el diablo es, ponen por ahí nombres de políticos y cosas así por el estilo, pero no creen que hay un enemigo espiritual. Ese es un extremo, negarlo y decir, no, 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 esto no está pasando. ¿Y cuál es el otro extremo? Que ha invadido buena parte de las iglesias. Dice, sí, tenemos un enemigo, y lo exaltan de tal manera que casi que lo vuelven igual a Dios. Y creen que ellos son los que deben ganar esa batalla y esa victoria. Entonces han hecho toda una teoría de la guerra espiritual, pero desconocen que desde el principio, Génesis 3:15, Dios dijo, yo voy a ganar esta batalla, yo voy a traer un descendiente que se encargará de ser victorioso, y es ese que durante esta semana celebraron, no sé si con tristeza, pero es su victoria es la cruz del Calvario. El plan de Dios con la venida de Cristo invadió las tinieblas con su luz. No lo busquen, yo se los leo. Colosenses 2 explica muy bien eso. Dice desde el versículo 2:13, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos. 14, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y escuche la victoria de Cristo en la cruz. 2:15 de Colosenses, y habiendo despojado a los poderes espirituales, a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de la cruz de Cristo. Así es que si no se había enterado, Cristo ya venció. Por eso es que decimos que somos más que victoriosos en Él, porque Él ya venció. La batalla está ganada. Ya sabemos en la Biblia cuál será el final de este conflicto. Es como cuando usted ve un partido en repetición y el que no lo ha visto pues no sabe qué va a pasar, pero usted que ya lo vio, ya sé cómo termina esta película porque ya la vi, con la victoria de Cristo. Ahora, regresando a nuestro pasaje en Efesios 6, lo primero que he querido mostrarles es que necesitamos tener una conciencia de guerra. No oramos porque no nos hacemos ignorantes o nos hacemos los de la vista gorda o pensamos que no hay ningún conflicto, que aquí no pasa nada. Aquí el conflicto continúa. La victoria de Cristo está ganada, pero seguirá avanzando hasta su culminación futura. Dice acá en el versículo 11, revestíos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las, dicen las Américas, las insidias del diablo. Así es que, metafóricamente, se nos da acá una figura, y es la figura probablemente de un soldado romano, que Pablo había visto claramente cómo, ¿cierto?, se vestía para la guerra. Y dice, de la misma manera ustedes tienen que vestirse con esa armadura. Obviamente, no nos vamos a poner literalmente una armadura, pero vamos a asumir la actitud de un soldado de Dios. ¿Para qué? Para que podamos estar firmes contra las insidias del diablo, contra las acechanzas del diablo, contra las maquinaciones del diablo. El diablo es estratégico. Esa palabra ahí es metodia, es método, es él sabe qué es lo que está haciendo, tiene un plan. Y uno de sus planes
es que usted no se dé cuenta que hay un conflicto, que no pasa nada, porque nos gusta vivir en paz, nos gusta vivir bonito, nos gusta ser positivos, nos gusta ser, ¿cierto? Creer que todo está bien, pero el conflicto sigue estando ahí. La armadura de Dios da una razón en el versículo 12, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, poderes de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muchas veces la gente, pues no es contra sangre y carne, pues entonces no es por medios humanos que se combate esa pelea de la fe, como dijo Pablo. Es espiritual. Pero quien conoce la Escritura y el Señor sabe que se desenvuelve en un plano espiritual. Ustedes recuerdan la historia de Job, ¿cierto? Y cómo Satanás, en medio de otros ángeles, se presenta delante de Dios para solicitar permiso y para acusar y decir: este señor, Dios le dice, este hombre sí me ama. Y él, ¿qué le dice? Le dice: pues lo ama porque le va bien en la vida y porque todo le sale bien, pero espérese que eso salga mal y verá cómo lo va a negar. Dijo: sí, bueno, pues te doy permiso de que vayas y lo toques, pero no le vas a quitar la vida. ¿Cómo sabemos eso nosotros? Porque está en la Escritura. Pero yo me pongo a pensar, ¿no será que en este instante hay una escena parecida con nosotros? ¿No puede estar el diablo de pronto pidiendo permiso para traernos algunas dificultades y algunos problemas? Sabemos que hay una batalla espiritual por esos textos. ¿Ustedes creen que Job sabía qué era lo que pasaba? ¿Cuántos capítulos tiene Job? 42. 42 capítulos preguntándose: ¿qué es esto que no entiendo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué todos me abandonan? Tratando de hacer lo que dice este pasaje: estar firme, tratando de estar firme. Lo que él estaba viviendo era consecuencia de lo que estaba sucediendo con los poderes y las huestes espirituales. Así es que no es contra sangre y carne. Por eso no es por medios humanos que se hace, y tampoco es contra personas. Las personas no son nuestros enemigos. A veces nos desviamos en el conflicto porque decimos: es fulano de tal, es este que tiene la ideología de género, es este que está en contra de la iglesia, son estos que están haciendo esto. Pero la verdad es que la batalla no es contra personas, no es contra las personas, no es, como dice acá, contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales en las regiones celestes. Y por eso en el versículo 13 nos dice que: por tanto, en vista de lo que les he dicho, ¿qué deben hacer? Tomen toda la armadura de Dios, no una parte, no un pedacito, no la que más les guste, no la que quieran, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Nuevamente, palabra clave: resistir, estar firmes. Y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Y vuelve en el versículo 14: estad pues firmes. La guerra espiritual no es una guerra de salir a atacar. No es una guerra, como muchos enseñan, de salir a reprender demonios o salir a atacar a quién sabe quién. Es una guerra por estar firme en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cada una de estas partes de la armadura revela lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y yo no me voy a detener mucho en cada una de ellas porque esto sería larguísimo. Y quiero llegar a la oración.
Dice allí, estad firmes en el versículo 14, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio. Ceñida vuestra cintura con la verdad. Allí se muestra un cinto en el soldado romano, una amarra que asegura todas las cosas que tiene puestas. Pero es el cinto ¿de qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? Él es el camino, la verdad y la vida. Por el contrario, Satanás es el padre de, es un engañador y desde el principio ha engañado. ¿Cómo nos ponemos esta parte de la armadura? Debemos vivir en la verdad. Debemos vivir en integridad. Debemos deshacernos de toda mentira y de toda hipocresía que haya en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el que nos salvó es la verdad. Somos hijos de la verdad. ¿Qué más dice? Revestidos con la coraza de la justicia. Y evidentemente esa es la justicia que Cristo ha ganado para nosotros. La justicia de haber muerto allí y haber cargado con todo el peso del pecado ha producido en nosotros una justicia también práctica. Hacer lo que es recto, hacer lo que es justo. ¿Por qué? Porque estamos en el justo, porque creemos en el justo. Y si hay en esta mañana alguien aquí que no esté en Cristo, no tiene la justicia de Cristo. Si no ha aceptado por la fe que es un pecador, que no tiene absolutamente ninguna salida por sus propios medios del pecado, necesita arrepentirse, porque si no, no tiene ninguna justicia, no la tiene ni por sí mismo, ni la tiene porque Cristo la haya puesto para usted. ¿Qué más dice acá? Dice, calzados los pies con el apresto del evangelio, la buena noticia. El evangelio es el compendio de quién es Cristo y de qué es todo lo que creemos. Y debemos siempre estar listos a defenderlo, como dijo Pablo en Romanos 1:16, a no avergonzarnos de él, porque ese evangelio es el que nos ha salvado. También dice más adelante, en el 16, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. La fe también la hemos recibido de Dios, es un don de Dios y es básicamente la confianza que tenemos. Y cuando nuestra confianza por alguna razón se ve minada, se ve debilitada, ¿qué sucede? Estamos a merced del enemigo. El pecado esencial de Adán y Eva, ¿cuál fue? Incredulidad. Porque no le creyeron a Dios, ahí sí vino lo que dice aquí Pedrito, vino la desobediencia, se vio la desobediencia, porque no habían creído lo que Dios les había dicho. Y la fe está íntimamente relacionada con la oración. ¿Por qué no oramos más? Nos falta fe. Necesitamos que esa fe crezca en nosotros. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, por conocer a nuestro Dios, la clase de Dios que es Él. Dice acá también que tomen el yelmo de la salvación o el casco de la salvación. Es interesante que el casco en los soldados era muy importante porque un solo golpe en la cabeza había que proteger las cosas que eran importantes.
igual que la coraza de justicia. La coraza de justicia es como un chaleco, es como hoy en día un chaleco antibalas, que lo cubre a uno también en las partes vitales, el corazón, estómago, la espalda. Cubre las partes vitales ¿de qué? ¿De lo que yo hago? ¿De lo que yo creo? ¿De lo que yo pienso? No, de lo que Cristo hizo y me dio a mí cuando yo creí en Él. Por eso esta es una batalla en la que yo me paro firme y resisto, tal como dijo Santiago en su carta. ¿Qué dijo? Someteos a Dios y resistid al diablo. Nuestra labor principalmente es de resistencia, no es de ataque, sino primordialmente es de resistencia. Por eso repite una y otra vez: estar firmes, por tanto tomad, podré resistir, estad pues firmes. Lo repite una y otra vez en estos versículos. Tomad el yelmo de la salvación. Miren, la batalla hoy en día no es una batalla de poder, no es una batalla de fuerza, no es una batalla de armas nucleares. Es una batalla, ¿por qué? Por lo que pasa aquí. Es una batalla que se libra en la mente. Y es una batalla, como vimos también, acerca de la verdad. Es una pelea por la verdad. El mundo, Satanás y nuestra carne, nuestros enemigos, según 1 Juan 2:19, trabajan para que la mente cambie. Nuestras conexiones neuronales se forman por lo que hacemos repetitivamente, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que creemos, y se han venido formando desde que nacimos. Nuestra educación es resultado de ello. ¿Y sabe qué intenta hacer Satanás? Utilizar el mundo para atraer nuestra carne. ¿Para qué? Para que creamos mentiras. Igual que se lo dijo a Eva. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sean como dioses, como es Él. Mentira. Y lo sigue haciendo el día de hoy. Quiere que creamos mentiras. Y esas mentiras están afincadas acá, en la mente. Pero solamente cuando tenemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo podemos combatir. Por nosotros mismos no. Por eso debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. El poder de su fuerza hoy lo tenemos en el Espíritu Santo que vive en nosotros. Es increíble los problemas de la mente. Hoy en día Satanás, ¿sabe qué le está diciendo a la gente? No es lo que tú piensas, es lo que tú sientes. Es que yo me siento así, pero no hay ninguna lógica en ello. Es una mentira. Por eso sometemos las emociones a la razón. Miren qué importante es el yelmo de la salvación. Nuestra cabeza está en juego, así es que tenga cuidado con lo que le entra a la cabeza. Es increíble lo que hacen las redes sociales. Las imágenes, ¿cuántas imágenes diariamente se ha puesto a contar? ¿Cuántas ve en internet? ¿Cuántas redes sociales? ¿Cuánto Instagram? ¿Cuánto X? ¿Cuánto YouTube? ¿Cuánto? Eso está formando impresiones, huellas digitales ahí que forman nuestro pensamiento. ¿Y cuánto tiempo pasamos en oración? ¿Y cuánto tiempo pasamos en la palabra? Eso es lo que va a quedar ahí en nuestra mente. Tenemos que ponernos el casco de nuestra salvación. Y Satanás miente y muchas veces va a decir: es que tú no eres salvo, es que Dios no te ama, es que Dios solamente quiere que tengas una vida aburrida, Dios no te da lo que tú tanto quieres. Mentira. Dios te ha salvado y te salvó de una vida vana. Pero Satanás, que es mentiroso, quiere engañarte.
Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y no ahondaremos en eso, porque evidentemente permanecer en la palabra es nuestra defensa, porque eso es lo que nos dice que es correcto y que es cierto. Ahora, dijimos que íbamos a hablar de una conciencia de guerra, y hasta el momento yo pienso, no sé si he sido lo suficientemente convincente, pero no importa. Si la palabra de Dios lo convence, es lo importante, que vivimos en un conflicto. Imagínense en este instante cómo Satanás puede estar maquinando contra sus hijos. ¿Cómo puede estar tentando a su esposa o a su esposo? ¿Qué puede estar alimentando en su mente? Pero ¿nos damos cuenta de eso? Ahora quiero hablarles de la oración en medio de esta guerra. El versículo 18, ¿qué nos dice? Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, pedía Pablo. Así es que una oración de guerra, ¿cómo debe ser? En primer lugar, dice en todo tiempo, dice mi versión, no sé la suya cómo dice. Eso es una oración constante, constante, constante. Algunos se aterran porque el ejército israelí es uno de los ejércitos más fuertes en el mundo, siendo un país como tan pequeño. ¿Saben por qué? Porque llevan años y años y años constantemente preparándose, entrenándose, desarrollando tecnología, porque viven en guerra. Viven en guerra. Esa es su vida. Ellos están conscientes que en cualquier momento están corriendo peligro. Así es que de la misma manera nuestra oración debería ser constante, preparándonos, alertándonos, mirando, pidiendo al Señor que nos muestre lo que nosotros no vemos. ¿Dónde es nuestro punto débil? Porque el enemigo va a tentarnos y va a atacarnos por el pie cojo que tenemos. Y todos tenemos un pie cojo. Unos uno, otros otro, pero todos tenemos un pie cojo y va a tratar de agarrarnos por ahí. Así es que la oración debe ser constante, constante, constante. Deberíamos tener reunión de oración todos los días, ¿no les parece? Claro, usted puede dedicar tiempo a orar solo, puede dedicar tiempo a orar en familia, puede dedicar tiempo a orar con los hermanos de la iglesia, pero la oración debe ser constante. Eso que le dijo Pablo a los tesalonicenses, orad sin cesar, es a lo que va, todo el tiempo, todo el tiempo. Pero no solamente es una oración constante, sino que es una oración espiritual. Dice acá, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Es imposible orar en la carne. Es más, yo dudo que podamos como creyentes hacer algo correctamente si lo hacemos en la carne. Todo el tiempo en el Nuevo Testamento se nos está diciendo andad en el Espíritu. Todo debe ser hecho en el Espíritu. Cualquier cosa debería ser hecha en el Espíritu, pero orar aún más, aquí se nos dice, debe ser en el Espíritu, porque nuestra carne no quiere orar. A nuestra carne le da pereza, a nuestra carne se distrae, nuestra carne piensa que hay cosas más importantes que eso.
Debemos andar en el Espíritu. ¿Eso qué significa? En dependencia de su poder, porque nosotros solo peleamos la buena batalla de la fe. Solamente nos paramos firmes ¿en qué? En lo que Cristo ha hecho por nosotros. Cuando Jesús le advirtió a Pedro que iba a ser zarandeado, ¿qué le dijo? Satanás te pidió para ser zarandeado, pero yo he rogado, ¿por qué? Porque tu fe no falte. No dijo te voy a quitar la zarandeada. Eso no fue lo que dijo. Dijo yo voy a estar intercediendo todo el tiempo para que tu fe no falte. Orar en el Espíritu es orar en dependencia del poder. ¿Recuerdan el primer versículo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en Él, no es en mis capacidades. Al fin y al cabo, como les dijo Jesús a sus discípulos, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debe ser en conformidad con su palabra. Usted sabe que el que inspiró, el que trajo la palabra fue el Espíritu Santo. Así es que debe estar lleno de su palabra, porque estar lleno de su palabra es estar lleno también del Espíritu. Es pensar como Dios piensa, es desear lo que Él desea, es someter mis propios deseos. ¿Cuántas de nuestras oraciones son oraciones que están enfocadas en que el Señor haga lo que yo quiero? Piensa en sus oraciones y en qué consisten. Ahora, no le digo que no sea legítimo que usted le pida a Dios, pero piense si está pidiendo lo que usted quiere o si está pidiendo lo que Dios quiere. Tal como oró Jesús en el huerto de Getsemaní: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Yo no quiero pasar por este dolor, no quiero separarme de la comunión con el Padre. Él sabía lo que significaba finalmente en la cruz decir: ¿por qué me has abandonado? Él no quería pasar por eso, no quería romper la comunión con su Padre. ¿Pero qué dijo? Pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, tu voluntad. Así es que orar en el Espíritu es someterse a la voluntad de Dios y esperar lo que Dios quiera, lo que Dios diga, así no sea lo que yo quiero. La oración debe ser permanente, debe ser constante, debe ser espiritual y debe ser vigilante. ¿Qué más dice este versículo? Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad, dice mi versión. ¿Cómo dice la suya? Vele, no se duerma, póngase pilas. Fue impresionante lo que le pasó también al pueblo actual ahí de Israel, cuando Hamás hace unos meses invadió sus terrenos en un momento que, como decimos vulgarmente, estaban con los pantalones abajo. Miren con toda la preparación que ellos tenían, qué impresionante, no estaban atentos, no estaban alertas, no estaban vigilantes. Y eso también nos tiene que enseñar. Esto está repetido por todos lados. Jesús lo dijo. Jesús, cuando antes de ir a ser arrestado para ir a la cruz, le dijo a sus discípulos: vengan, oren conmigo, manténganse despiertos. Y iba y venía y los encontraba dormidos. No, pero ustedes oren por mí, no se duerman, velen y oren, velen y oren. Y lo repite muchas veces en el Nuevo Testamento: velen y oren, velen, velad y orad, velad, velad, velad. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, hay una guerra por las almas. Y si somos conscientes de ese conflicto, vamos
a orar. Esta oración no solamente es vigilante, sino que yo creo que es solidaria, porque termina diciendo, con toda perseverancia y súplica, ¿por quién? Por todos los santos. Está diciendo, sí, está muy bien que ore por todos sus motivos, pero ore por otros, porque ellos también están peleando la buena batalla. Y específicamente, ¿por quién? Pues Pablo estaba diciendo, oren por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Y créanme que mi convicción es que los que están en la primera línea de la batalla son los que más oración necesitan. Erróneamente pensamos que aquellos que son misioneros, aquellos que son pastores, aquellos que tienen un ministerio, a ellos no les pasa nada. Lo hemos oído en nuestras reuniones de oración, es que a ustedes les sale todo tan bien, a ustedes les va tan bien, ustedes no tienen problemas. Mejor no les cuento. En la segunda carta, Pablo le dijo a Timoteo, todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Mientras más quieres hacer la voluntad de Dios, más ataques tienes. Y yo creo que Pablo era consciente de eso y por eso dijo, oren por mí, oren por mí. Y nosotros también les pedimos que oren por nosotros. Oren por el liderazgo de esta iglesia. Oren por todos los santos. Yo tengo un corazón para orar por los misioneros porque sé a lo que se enfrentan. Para nosotros vivir aquí entre nosotros la vida cristiana es mucho más fácil. Pero allá, en el frente de batalla, es muy difícil. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos que podamos, Señor, ver la vida como realmente es, como tú la presentas en la Escritura. Estamos en medio de este conflicto de la historia, de las edades, Señor. Y en vez de tener un radio para pedir provisión tuya, para pedir tu ayuda, a veces parece que lo hemos convertido en un teléfono para pedir domicilios o sencillamente para complacernos. Ayúdanos a entender que estamos en medio de un conflicto y llévanos por ello a orar más. Convéncenos de orar más. Tantos familiares, amigos, hijos, padres, esposos que siguen bajo el dominio de Satanás, el príncipe de este mundo, y no se dan cuenta porque esta lucha espiritual no la pueden percibir. Gracias, Señor, que podemos descansar en ti, porque aunque la batalla de la fe es nuestra, la guerra, Señor, tú ya la has ganado. Gloria a tu nombre, Señor. Tú eres el victorioso, el gran yo soy, y tus promesas se cumplirán. Veremos a tus enemigos debajo de tus pies. Podremos ver un reino sobre la tierra en el que tú reines con justicia. Gracias, Señor, porque ya no habrá más guerras, ya no habrá más masacres, ya no habrá más violaciones, más injusticias, porque tú
has prometido que triunfarás sobre el mal. Y para nosotros es de regocijo pensar en el futuro, en cómo viviremos contigo, en cómo será la eternidad contigo. Pero ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes a ponernos toda la armadura de Dios y a resistir el día malo, a estar firmes después de los zarandeos que tú soberanamente permitas en nuestras vidas. Te ruego que esta iglesia sea convencida por tu Espíritu de la necesidad de la oración. En tu nombre, Señor, oramos.